Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos una semana más a Más que Palabras. Y bueno, pues vamos a tener hoy un programa con mucho arte, porque el invitado que nos visita en el plató de Más que Palabras este viernes, pues tiene mucho que ver con el arte, con este arte, porque bueno, pues hemos podido disfrutar este año pues de una de sus últimas obras, concretamente el cartel anunciador de la Fiesta de las Glorias 2023 de Alcalá de Guadaira, fiestas que estamos viviendo actualmente porque ya esta semana, este domingo, pues tenemos ya el Corpus Christi por las calles de Alcalá de Guadaira. Vamos a hablar y vamos a conocer a una persona que sus manos también pues reparte ilusión por las calles de Alcalá de Guadaira con la cabalgata de Reyes de Alcalá, el diseñador también de estas maravillosas carrozas, este cortejo de 20 carrozas que podemos disfrutar cada 5 de enero. Yo creo que ya os he dado bastantes pistas, ¿no? Vamos a conocer a Isidoro Villalba. Isidoro, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bueno, encantado de tenerte aquí, de poder hablar un poco, ¿no? De no simplemente hacer reportajes en las carrozas y conocer un poco tu labor, sino conocerte a ti personalmente y qué es lo que esconde esa personalidad tuya. Bueno, pues yo encantado también de estar aquí contigo y echar este rato agradable, tranquilo, y la verdad que me impresiona. Pues nada, pues aquí vamos a impresionar a la audiencia para que te conozcan un poco más, porque claro, tú eres de Alcalá. Sí. ¿Naciste en Alcalá de Guadaira? Yo nací en Alcalá de Guadaira, hay que decir los años, ¿no? Porque no hay más remedio. Si tú quieres, yo no tengo ningún problema. Yo nací en el año 1960, un 18 de abril, y además me contaba mi madre, que eso me lo ha dicho muchísimas veces, que era un domingo de resurrección. Y entonces yo nací a las 6 de la mañana de ese domingo de resurrección, 18 de abril de 1960. En la calle Agustín Alcalá, hoy todavía la casa existe. Y bueno, pues contento. Contento, estupendo. Bueno, ¿y esa infancia qué recuerdos tienes? ¿Cómo fue? Hombre, yo la infancia nuestra, y digo nuestra porque ya meto a mis hermanas, fue una infancia feliz, de muy buenos recuerdos. Era una familia que, bueno, mi padre y mi madre eran, para nosotros eran ejemplares, ¿no? Y entonces pues nos educaron de una manera muy alegre, o sea, de mucha unidad, ¿no? De mucho disfrutar el día a día, ¿no? Yo eso lo recuerdo perfectamente. Y muy bien, o sea, muy bien. Ahí fuimos creciendo, ahí fuimos educando. Y la verdad que los recuerdos son imborrables. Hablamos de una época, ¿no? Como son los 60, que evidentemente no lo podemos comparar con 2023, que ahora mismo tenemos muchísimos avances, muchas cosas. Era una época de, bueno, pues que había un poquito de falta económica. Sí. Era una época complicada. Sí. Nosotros quizá con esa edad pues no nos dábamos cuenta, ¿no? Yo creo que sí, que como tú bien dices, en aquellas décadas las familias estaban quizá pues con lo preciso, ¿no? O los sueldos no llegaban a final de mes, o también la vida era más barata, pero bueno, pero sí que es verdad. Lo que pasa es que en casa, por la verdad que esos temas no llegaban a nosotros, ¿no? Yo te hablo de esos primeros 6 años, ¿no? Que yo me empiezo a acordar, ¿no? Y no llegaban a nosotros esas cosas. Yo sí veía a lo mejor algunas veces a un padre un poco preocupado, pero que no hablaban delante nuestra. Pero que va, nosotros, yo el recuerdo que tengo era, ya te digo, era una unidad familiar muy alegre, muy unidos y muy cariñoso todo, ¿no? Ese es el recuerdo que yo tengo. Bueno, tu padre, tu madre, y en este caso, ¿cuántos hermanos o hermanas sois? Nosotros éramos 4. Si empiezo por lo más cercano, perdimos una hermana hace concretamente un año, va a ser ahora a final de junio. La pobre pues entró en una enfermedad, esclerosis múltiple, muy joven, y pues se lleva muchos años pues con su enfermedad a cuesta, ¿no? Que ha sido de una manera ejemplar, eso también hay que decirlo. Nos ha dado lecciones durante estos años muchísimo. Era, yo creo que puede ser santa, ¿no? Yo casi lo diría, ¿no? Y bueno, después mi padre también murió joven, con 57 años, y mi madre, pues no, mi madre murió ahora 6 años, pero ya con 91 años, 92. Pues esos son recuerdos que, bueno, que
Lo que pasa es que se me ha ido la pregunta porque me pongo a... Claro, me es pongo normal, claro. es normal. Sí, te hablaba de tus hermanos, sois 4, me has Sí, dicho. somos 4, ahora una- mismo quedamos 3, yo soy el segundo. Yo era hijo único, evidente, porque todas eran niñas, todas eran hermanas. No ha sido un problema para mí, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, quedamos 3 ahora y cada uno pues tiene ya su hogar, su matrimonio, su casa y su vida y independiente, su vida ¿no? independiente. Ujú, muy bien. Bueno, y en el caso me hablabas de recuerdos de tu infancia, tus cosas, pero anécdotas que tú recuerdes, por ejemplo, con tu madre o con tus hermanos. Sí, bueno, habría muchas cosas, pero más que anécdotas, ya recuerdo de, por ejemplo, hacer excursiones, fíjate, Sí. de hacer excursiones los sábados, ir a Los Pinos, o ir al parque de Romana, ¿no? Y nos llevábamos a la merienda, ¿no? Y nos poníamos a buscar, algunas veces que mi padre se enfadaba mucho porque nos poníamos a buscar a clanes, a levantar piedras y bueno, y efectivamente, y los veíamos, ¿no? Y aquello tenía un peligro tremendo, Claro. ¿no? Aprendíamos mucho porque mi padre también nos enseñaba lo que eran las varitas de San José, ¿no? Y decía, mira, estos son las varas de San José y aquello es tal y aquello... En fin, anécdotas, yo qué sé, no me, ahora mismo las recuerdo, todo es felicidad, porque es verdad, era todo muy bien, o sea, todo muy bien, ¿no? Ujú. Bueno, y pasamos a... Tú vas creciendo, tu familia Sí. actual, cuéntame. Bueno, voy creciendo y mi familia actual, pues bueno, tuve la suerte de conocer a mi mujer, que la conocí trabajando, porque fuera parte de la pintura, yo, tú sabes que me he dedicado, me sigo dedicando al interiorismo y decoración, y entonces pues nos conocimos en un tema de empresa de decoración y muy bien, feliz. Tarde quiero decir porque yo era una persona que salía poco. Yo me llevaba todo el día pintando, de noche y de día. O sea, yo bueno, en aquellos años, cuando tenía 18, 20 años, había veces que amanecía, me tomaba un café y seguía. Eso ya lo he intentado alguna vez, pero eso ya hoy no se puede hacer, ¿ves? Porque te entra un sueño, te entra Oye, un mal pues has cuerpo. tenido fuerza de voluntad en la movida de los 80 hacer eso, ¿eh? Y yo salía poco. Total, que la cuestión es que yo conozco a mi mujer ya con los 30 y algo. Y muy bien, pues ya está, nosotros ya nos unimos en matrimonio y ha sido una etapa que yo creo que hasta en la pintura se anotó, ¿no? Porque yo cambié a otro estado, ¿no? A un estado de felicidad aún mayor. Y entonces en la pintura yo notaba que y además incluso los más cercanos me lo decían, ¿no? Me decía, desde que te casaste, cómo tus cuadros han cambiado mejor. O sea, ahí hay algo, ¿no? Un antes y un después. Y bueno, de fruto de ese matrimonio, pues tuvimos a nuestro hijo, que es Isidoro Bosco. Y bueno, para un padre, yo te digo que cuando tienes un hijo, eso ya es lo más grande para ti. Y ya es el sentido de todo. Y es tu deseo de todo. Y es todo. Totalmente. Oye, ¿y tu hijo Isidoro sigue los pasos del padre, de la madre o cómo? Mi hijo Isidoro no ha seguido los pasos artísticos. Lo que pasa es que a mí me ha superado muchas cosas, ¿sabes? Ah, mira, oye, que también se aprende de los hijos, ¿eh? Me ha superado muchas cosas porque es un buen educador, hizo magisterio. Sí que a través de quizá el contacto con la familia salesiana, yo fui antiguo alumno salesiano, estudié en los salesianos de Alcalá, y entonces pues nosotros, tanto la madre como yo, que teníamos la ilusión de que él también estudiara en los salesianos, y gracias a Dios pudo ser, ¿no? Entonces se ha quedado, él cuando conoció el mundo salesiano, pues le entró, o sea, lo captó rápido y además se empapó, ¿no? Sí. Y él también tiene mucha sensibilidad, en eso sí se puede parecer a mí, porque la sensibilidad no está reñida con el arte. Y entonces, pues, bueno, te digo que me supera porque, hombre, tiene una preparación dentro de su magisterio que la verdad que es digna de escucharlo y de verlo. Bueno, seguimos porque, claro, me hablabas de que has estudiado en los salesianos sí. y después, bueno, tu formación académica, ¿cómo Claro, se fue labrando? Yo empecé a estudiar en el Colegio de la Hermana de la Caridad aquí en Alcalá. Estaba el colegio donde estaba la residencia. Sí. Que entonces me acuerdo que se entraba por la callejuela Monroy, que era por ahí por donde entrábamos los párvulos y con Sor Catalina y todas esas cosas. Sí. Allí me llevé creo que 2 años y después pasé ya a los salesianos.
hice todo aquello era otro sistema de estudio, no es como hoy. Entonces allí hice yo lo que es la primaria, creo, se llamaba, no sé. Después se pasaba al bachiller elemental y después bachiller superior. Pero a mí me cogió una época, que ya estamos en la década de los 70 y algo, que el colegio tuvo problemas y no se podía mantener la línea de estudio de bachiller porque allí llegaba ya, confluía la línea nueva aprobada ya por las nuevas leyes españolas con el antiguo sistema de estudio, entonces ya se juntaron las dos. Entonces, claro, había que ir desapareciendo poco a poco el tema de bachillerato. Y a mí me cogió conforme yo hacía un curso y ese curso año que viene ya no estaba. O sea, lo iban quitando por detrás mía. No daba opción a repetir, ni mucho menos. Y ya cuando llegué a quinto de bachiller, pues ya se acabó el bachillerato en los salesianos. No podíamos continuar. Y entonces, pues, fui al colegio Altair, a Sevilla. Allí en la carretera de su eminencia. Y la verdad que la formación mía salesiana, muy importante, porque la verdad que uno que haya estado en los salesianos, Don Bosco es imposible olvidarlo, nuestro patrón, es mucho patrón. Y entonces, pues, la verdad que fue hombre, yo salí muy formado, ¿no? Muy formado y forjado de ahí. Pero después, sin embargo, en Altair, pues quizás fuera el remate de todo eso, ¿no? En una edad ya más madura de COU, de sexto de bachiller, que era lo último, y el COU para hacer las pruebas de acceso a la universidad, pues eso lo hago en Altair, y la verdad que fue un buen broche a la educación mía a esos niveles, de los cuales hoy agradezco muchísimo a los salesianos y también a Altair. Y ya está, y entonces después ya pues tuve, ahí sí hay una anécdota, para que tú veas. Pues cuéntamela. Porque esos años eran unos años muy liosos, porque la universidad no tenía tanta información como tiene hoy. Entonces tú salías de un COU, iba a una selectividad, pero nadie te orientaba, ¿no? En qué carrera te podías meter, si tú eras una persona más de letra o más de ciencia. Había unas tutorías que te daban una orientación, la verdad que hombre, muy fiable, pero no como hoy, ¿no? Y entonces yo, pues, tenía claro que lo mío ciencia no era. Pero cometo la equivocación de que yo siempre había pensado la pintura, ¿no? Porque yo, ahora te contaré, yo siempre he estado pintando. Sin saber, he estado pintando. Entonces yo me meto en historia del arte. Historia del arte. Y cuando me llevo todo un curso de historia del arte, ya terminando el curso, yo me da por pensar, digo, bueno, a ver, ¿yo qué hago aquí? Si yo lo que quiero es pintar, y aquí no pinto, si yo aquí lo que voy a hacer es la crítica de las obras, ¿no? La crítica a un cuadro, la crítica a una escultura, o bien a la arqueología de campo, o bien Y entonces ahí me doy cuenta que Dios, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Entonces abandono la facultad de Historia del Arte y entonces sí que ya voy a la Facultad de Bellas Artes. Una Facultad de Bellas Artes que no tenía examen de ingreso, aquello era una locura, porque había cambiado el sistema en esos momentos y ese año se admitía a todo el que tenía la selectividad aprobada. Conociera un lápiz, no conociera un pincel, aquello daba igual, y aquello fue un desastre. Un desastre tremendo. La facultad se puso así, de la cantidad de alumnos que ingresaron, y la mitad pues no sabíamos ni coger un pincel. Yo, hombre, yo soy humilde, yo no te voy a decir que yo fuera de los mejores, pero claro, yo sí estaba acostumbrado a ir pintando, porque yo ya venía con otras enseñanzas antes de las universitarias. Y bueno, y eso pasó. Y entonces ya empecé en la facultad y después ya me fui a Arte y Oficio. Yo conocí en la Facultad de Bellas Artes bueno, conocía mucho, pero estaba ahí don Antonio Liñán, que eso era el párroco, entonces era coautor de la Iglesia del Salvador, que él era licenciado y tenía la licenciatura de dibujo, y estaba de profesor adjunto, y cogí mucha amistad con él. Y entonces me llegó a decir un día, el día que salgas de aquí no dejes de ir a Arte y Oficio, porque en la escuela de Arte y Oficio se aprende más el oficio que aquí. Aquí es otra historia, pero si te vas a la escuela de Arte y Oficio te van a enseñar el oficio como Dios manda. Y yo lo comprobé y efectivamente se aprendía más en la escuela de Arte y Oficio que en la Facultad de Bellas Artes. Así que hasta ahí
Madre mía, qué currículum, Sí, qué sí, currículum sí. hay de estudio, esa forma de, bueno, menos mal que te diste cuenta de cambiar de historia del arte Sí, bueno, aquello es un a horror. a Aquello fue un Bellas horror Artes. porque yo decía, bueno, pero yo cuando pinto, ¿no? Claro. O sea, yo lo que hacía era críticas, o sea, críticas, no, porque todavía se estaba empezando. Pero al final lo que estudiaba eran los estilos pictóricos, Claro. los estilos de artísticos de las épocas. Y claro, yo decía, pero todo esto es teoría, ¿no? Claro, y yo decía, qué torpecido. Yo no tenía que estar aquí, yo tenía que estar. Total, que ya me fui a la facultad. Y bueno, me has dicho que pintabas desde mucho antes. Sí. Mira, el primer vínculo que tú tienes con el arte, Claro. ¿cuándo es, Isidoro? Es un vínculo familiar importantísimo. Ajá. Porque, verás, yo tenía un tío, que también, pobre, se fue muy pronto, que muy conocido en el mundo artístico, sobre todo en Alcalá, que es José Corzo Casanova. Mi tío Pepe era un pintor de la época muy cotizado, y además él también tenía la dirección artística de la cabalgata, porque él fue cofundador de la cabalgata, fue uno de los fundadores primeros. Entonces, claro, yo me tiraba todo el tiempo del mundo en casa de mis abuelos. Él todavía estaba soltero y el estudio de pintura lo tenía en la calle La Mina, justo al lado donde está hoy la sede del Consejo de Hermandades. Ajá. Entonces allí sentado había un patio con una cristalera al fondo lleno de macetas, y detrás de los cristales tenía su mesa de estudio. Yo hacía los deberes, que eran pocos, y rápidamente me colocaba en una silla al lado de él, que yo creo que algunas veces me tendría que decir, tú no juegas a la pelota, ¿por qué no te da un poquito? Y me dejas, no te da un poquito y me dejas en paz. Y entonces pues allí me tiraba todo el día viéndolo pintar. Yo entonces tendría 7 años, yo no tendría más. Claro, yo lo veía, entonces yo lo copiaba. Y yo llegaba a casa y entonces yo ahora me buscaba mis folios, mis cosas, mi acuarela escolar, alguno que otro bote de témpera que él rechazaba porque ya estaba vacío, porque ya no le quedaba pintura. Yo, en vez de tirarlo, yo me lo llevaba, entonces yo me ponía a imitarlo. Y empezaba a hacer todo lo que hacía él. Yo recuerdo de un año en verano que él trabaja, o sea, a mi tío le encargaba muchas cosas el ayuntamiento y demás, ¿no? Porque entonces con los juegos florales que se hacía en el Castillo de Alcalá por la feria de agosto, era un acto literario impresionante, ¿no? Y había que engalanar el castillo. Y yo recuerdo que a mi tío le dijeron que tenía que hacer un montón de carteles donde ponía las señales, cómo se llegaba al castillo, porque venía mucha gente de fuera, poetas de Jerez, poetas de Sevilla, literatos, en fin. Y me acuerdo que se llevó 2 o 3 días que en unos cartones habilitados por el ayuntamiento, ya en símbolo de flecha, él trazaba las letras y ponía dirección, castillo, no sé qué, para acá. Yo llegaba a mi casa y ahora cogía los folios, los recortaba como flechas y yo me ponía a hacer dirección castillo, dirección piscina, dirección, no sé, y me llevaba toda la tarde haciendo los mismos planos que hacía él. Hasta ese punto lo copiaba, ¿no? Hasta ese punto. Si nos remontamos a familia, claro, mi tío Pepe, su padre, que era mi abuelo, también estuvo en la Escuela de Arte y Oficio, cuando estaba en la calle Zaragoza. Mi abuelo Curro se dice que fue un gran dibujante, pero mi abuelo era un hombre muy introvertido, era un hombre muy cariñoso, un hombre muy educado, pero por lo visto él no quería que nadie viera lo que... O sea, su obra artística no la enseñó nunca, tanto así que ni mi abuela, que era su mujer, no llegó a verla. Por lo visto la destruyó y no se llegó a ver. Entonces, claro, todo esto viene de familia, porque mi abuelo estuvo en la Escuela de Arte y Oficio, mi tío Pepe, que se consagra como pintor, ya en su madurez, vamos, no en su madurez, porque siendo joven ya estaba consagrado como pintor, y yo voy aprendiendo con él. Asisto a una serie de clases particulares que yo recuerdo que se daban en el Colegio Salesiano por la tarde, y yo me apunté. Allí empezamos a dibujar al carbón, allí tuve yo mis primeros contactos con los dibujos al carbón, al óleo y todas esas cosas. Y claro, ya cuando yo llegué al COU y ya me hice ya mayor y todo eso, pues él me orientaba mucho y ya entré yo en la Escuela de Bellas Artes, y entonces ya el diálogo con mi tío era maravilloso, porque ya no era que yo me fijara para aprender sigo aprendiendo, porque esto es así, esto aquí no te puedo decir ya he aprendido, ni mucho menos, pero claro, ya se entablaba un diálogo de más artista, ¿no? De más, yo le tenía mucho respeto siempre, y la verdad que tuve muchas horas con él, muchas horas en la vida, muchas. Bueno, lo que está claro es que este vínculo con el arte te viene de familia, te viene de por ahí, pero bueno, oye, ¿tú recuerdas lo primero que pintaste? Lo primero que yo pinté, no, o sea,
yo empecé a pintar cuadros de pequeño formato. Ajá. Yo recuerdo que ya en aquel tiempo mi padre, pues, te dije antes que se había ido muy pronto, mi padre también pues, sufrió una enfermedad que duró 4 o 5 años, él murió pronto, entonces también por cuestiones económicas, yo eché mano de la pintura para ayudar en casa. Sí. Y ahí tengo ahí tengo yo que nombrar a una persona muy querida para mí, que es Carlos García, que es mi compadre ahora y ha sido íntimo amigo, hemos sido amigos desde pequeños, ¿no? Entonces, Carlos, que hoy es el presidente de la cabalgata. Desde aquí le mandamos un saludo, que lo queremos un montón. Por supuesto que sí. En aquella época pues me echaba unos cables enormes, porque él me decía, pinta que yo te voy a vender los cuadros. Y efectivamente yo pintaba, toda la semana iba pintando cuadros, y Carlos los iba moviendo, iba buscando la clientela, y pues toda la semana me vendía bastante. Entonces me ayudó muchísimo, y claro, eso te daba a conocer también, ¿no? Y así empecé, y yo todavía estaría, vamos, en los primeros años de Bellas Artes, que, hombre, que uno no es nadie, ¿no? Y entonces ya te digo, yo vendía toda la semana pues todo lo que podía. Ya empezaron a llegar encargos, y me acuerdo que él me decía, pues te traigo un encargo de Jesús Nazareno, tienes que pintar Jesús, o hay que pintar Cristo del Amor. Vamos, que tenía un buen manager. Sí, muy buen manager. Y a eso se lo agradeceré eternamente, porque la verdad que en aquellos momentos fue primordial, ¿no? Fue primordial la ayuda de Carlos. Oye, y ese momento, Isidoro, en el que, bueno, pues te ves en una situación económica complicada, en el que te lías a pintar, tu obra se va reconociendo cada vez más, gracias al público, gracias a Carlos García, también en este caso que te echó esa mano tan grande que te echó, que te ayudó mucho. ¿Es entonces cuando tú decides dedicarte plenamente a lo que es el arte? Sí, bueno, yo lo tenía decidido desde pequeño. Lo que pasa es que estas cosas... No, hay que, dice cuando uno es pequeño dice, yo de mayor voy a ser torero, ¿no? que se puede dar astronauta. Pero la verdad es que yo, será por esa proximidad de mi tío, que yo siempre estaba viéndolo pintar, yo estaba enamorado. Yo estaba enamorado de la pintura, enamorado de lo que yo veía hacer, de la manera como lo hacía, y yo solo iba recopilando, ¿no? A la manera que podía. Entonces yo eso sí que lo tenía claro. Yo tenía claro que lo mío era ser pintor, ser artista, ¿no? Después, claro, él tenía otra faceta, mi tío Pepe era director artístico de la cabalgata, entonces yo en la cabalgata entré muy joven y también le ayudaba a él, y claro, yo veía toda esa faceta que él tenía, porque tenía varias, no solamente la pintura, también la decoración y demás, y al final pues yo creo que eso fue decisivo. El tener a mi tío Pepe al lado fue decisivo, pero yo lo sentía, ¿no? Claro. O sea, que yo era muy sentido, ¿no? Pues, muy sensible, ¿no? Bueno, y hablando, Isidoro, de tu tío, también era director artístico de la cabalgata, ahora lo eres tú. Sí, con lo cual, ¿cómo fue ese comienzo? Pues ese comienzo, yo llevaba ya muchos años ayudando a mi tío en la cabalgata. Mi tío tenía su trabajo, que no podía abandonar porque era el trabajo suyo de todo el año. Entonces pues tenía algún equipo de carpintero como tenemos hoy, pero la parte de artística, de tener que forrar con papeles, de tener que ir haciendo todas esas cosas de terminación, pues me tenía a mí. Entonces claro, yo conforme iba creciendo en los años, él confiaba plenamente mucho más en mí, porque claro, ya te hacía un tío hecho y derecho, ¿no? Y entonces pues me daba faena todos los días. Y cuando él llegaba por la tarde de su trabajo, se daba una vuelta y veía las cosas, y yo le decía, para mañana no tengo trabajo, dame trabajo para mañana, ¿te gusta lo que he hecho? A veces me decía que no, porque así aprendía. A lo mejor me decía, oye, eso está estupendo, pero vamos, eso que ha hecho ahí un mamarracho, eso lo quitamos. Y yo pues lo quitaba, a mí no me sentaba mal. Pero bueno, conforme pasaron 2 o 3 años, yo le cogí ya el estilo, ese estilo de mi tío. Yo creo que lo sigo teniendo, porque para mí es fundamental. La cabalgata de Alcalá pues tiene un estilo, valga la redundancia, y creo que yo, mientras que esté al frente, no lo va a perder. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas. ¿Cuántos años llevas ya a cargo? Pues yo me pierdo. Yo sé que mi tío, el pobre, se fue en el año 87. Vaya, en el año que yo nací. Pues fíjate. Pues hace 36 años. Pues hace 36 años, que al frente de la cabalgata. Año 87, que además mi tío muere un domingo de marzo, y al domingo siguiente era el pregón de la Semana Santa, y ese año era pregonero yo.
Madre mía. Fue un pregón muy complicado porque yo la muerte la sentí mucho. Yo ya te digo que mi tío, yo estaba muy cercano junto con mis padres, ¿no? Mi padre y mi madre, y mi tío era como un padre más, ¿no? Y bueno, al pregón lo pasé regular, porque yo perdí kilos y bueno, y después muy emotivo porque la verdad que agregué parte del texto, le dediqué unas estrofas y la verdad que la gente pues se sintieron en el teatro también muy sentido todo, porque estaba muy reciente y Claro, era muy te cogió en querido. un momento muy sensible también. Y todo eso ocurrió en el año 87. Madre mía, año 87. Bueno, Y pues el nacimiento tuyo, mi nacimiento. Eso es bueno, Perfecto. eso es bueno. Y seguimos porque, claro, ¿a ti qué te aporta cada año el estar ahí, el ver las carrozas, que tú empiezas un trabajo, porque claro, empiezas relativamente pronto, no sé ya si en breve tendrás que ir empezando porque si no, no te da tiempo, pero es un trabajo de un año, es un trabajo después que tú lo ves en la calle, la gente opina, la gente dice, entonces no sé, ¿qué es lo que te aporta a ti personalmente? Hombre, yo creo que esto tiene dos vertientes, ¿no? Te aporta de dos maneras, porque artísticamente, voy a empezar por la parte artística, que es Sí, claro. lo que toca, artísticamente te da la oportunidad de desarrollar mucha creatividad, ¿no? Entonces, además, hoy se lleva, con el lenguaje de hoy yo diría que te da la oportunidad de esas cosas que puedes diseñar, se puede hacer en 3 dimensiones, ¿no? Es decir, tú puedes dibujar una mariposa en un papel, pero después te da la oportunidad de verla en 3 dimensiones, ¿no? Y hacerla más real y que además los niños me acompañan a ese motivo o ese cuento. Entonces artísticamente aporta mucho, a mí me aporta muchísimo, ¿no? Porque me crea una ilusión tremenda, sobre todo una inventiva, porque cada vez te lo tienes más complicado, porque claro, son muchos años y la temática es muy escogida, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Después por otro lado, lo familiar, lo sentimental, porque como bien te he comentado, la cabalgata nació en casa de mi abuelo, parte, porque fundadores son más personas, no mi tío Pepe solo. Pero claro, en casa de mi abuelo se hicieron las primeras ropas de los reyes, mi abuela se involucró en las costuras, mi madre, que también era joven, también. Su hermana, que era mi tía, también, de allí salió todo. Entonces, cada vez que llega la cabalgata, pues llega también todos los recuerdos familiares, llega eso tan profundo que tú lo llevas en el corazón y que te gusta pues esa continuidad, ¿no? Que a través de los años tú dices, es posible que han pasado tantos años y cada año parece que fue prácticamente ayer, ¿no? Así que las dos aportaciones para mí son espectaculares, porque te da la artística, desde luego, es tremenda, porque ya no solamente el tema de carrozas, de figuras, que además te da la oportunidad de trabajar en unas dimensiones también más que en un cuadro, y después cuando tienes que hacer todo el diseño de trajes, pues también lo paso muy bien, porque entonces ahora, una vez resuelta la carroza, hay que resolver el traje de los niños, ¿no? Totalmente. Y eso sí que es una satisfacción. Totalmente, ya cuando lo ves en la calle ya iluminado por la noche también, todo el colorido todo ya, el conjunto este sí que es una maravilla. Bueno, dejamos la cabalgata al lado porque tenemos muchas cosas más de las que hablar, porque este hombre yo no sé lo que le falta por hacer en la vida. No me diga eso, mucho. Seguimos porque ahora nos vamos a ir de diseño de altares. Nada más y nada menos que el de la Capilla del Carmen de Alcalá, entre otros. El Carmen de Dos Hermanas. De Dos Hermanas, perdón. Cuéntame un poco. Bueno, pues vamos a ver, digamos que la Capilla del Carmen de Dos Hermanas, fíjate que es la última que pinto, lo que es una bóveda o lo que es un paramento, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención. Esto tiene un origen. Yo estudié en los salesianos, en aquellos años los salesianos, el altar mayor no tenía nada, o sea, estaba el retablo dorado, donde estaba María Auxiliadora, con la figura de San José a un lado y en la otra no recuerdo bien si es una Virgen del Carmen. Pues aquello fue el colegio antiguo, el colegio de Nuestra Señora del Carmen, quiero recordar, no me acuerdo ahora. Y entonces yo cuando entraba por la iglesia todas las mañanas para el patio, pues yo me quedaba mirando la pared, esa pared blanca que tenía alrededor el retablo dorado, y yo decía a María Auxiliadora, digo, el año que termine yo de estudiar, te regalo la pintura del altar.
Eso se me metió a mí en la cabeza. Y entonces ya cuando yo ya estaba en el COU, o sea, en el COU ya, claro. Yo entonces estaba muy metido en la Asociación Antiguo Alumnos, que por aquella época era vicepresidente de la Asociación Antiguo Alumnos, y entonces tuve la relación con los salesianos no la terminé, ¿no? Cuando terminé de estudiar, yo seguía aportándola al colegio. Y en aquella época pues estaba de director don Miguel Moreno Gutiérrez. Entonces trabajamos muchísimo en el colegio, porque cogieron unas efemérides grandes del 75 aniversario. Y entonces pues yo se lo dije a don Miguel, digo, mira don Miguel, yo te voy a decir una cosa, yo siempre pensé que yo le regalaba a María Auxiliadora las pinturas del altar con los sueños de San Juan Bosco. Claro, don Miguel se quedó como que no se esperaba. Y entonces pues me organizó el tema, me puso unos andamios gracias a algunas empresas de Alcalá que los regalaron, y manos a la obra. Entonces, claro, aquello fue una temeridad. O sea, yo hoy estoy muy contento, pero la verdad que fue una temeridad porque yo era muy joven, yo no había pintado, era la primera vez que yo me enfrentaba a metros y a alturas, ¿no? Alturas complicadas, con un andamio que, hombre, que hay que agradecerlo, pero no era un andamio profesional para eso, era un andamio de albañilería, ¿sabes? Yo recuerdo que yo subía todas las mañanas, Dani, aquello se movía, yo tenía, pues, me tuve que colocar un arnés por si aquello me caía, quedarme colgado. Hombre, pero por lo menos. Sí, y aquello en la parte alta hacía así y tú no sabías lo que hacer. Una mañana se me cayó un pincel y me dio tiempo a ver el pincel, cómo llegó al suelo y hizo ¡plá! Y aquel día es que me bajé corriendo, me bajé temblando y digo, hoy ya no subo más. ¿Te dio Sí. un poquito de susu? Entonces, ahí donde parte el primer trabajo, en las alturas, ¿no? El primer trabajo, a mí siempre me había impresionado mucho el Renacimiento italiano y las obras de Miguel Ángel, ¿no? Como no la Capilla Sixtina, es evidente que estamos hablando de lo máximo, ¿no? Pues imagínate tú el andamio de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Fíjate en aquella época cómo era, que tenía que subir a gata y pintaba tendido. Bueno, total, que por ahí empezó la historia, y entonces ese gusanillo, ¿no? Nunca se me ha ido, y aún hoy estoy dispuesto a subirme en otro andamio, me da igual, porque tengo ganas. Entonces llega a los salesianos, hago los salesianos, muy después, viene esto que tú me cuentas, la Capilla del Carmen. La Capilla del Carmen, hay una devoción tremenda en Dos Hermanas, es una capilla adyacente a la iglesia porque tiene entrada por la calle directamente, sí, y por dentro también, hay una devoción muy grande, y a mí se me llamó por el párroco para una rehabilitación de lo que es el retablo, que es una especie de camarín pequeñito. Sí. Y una vez allí, pues cuando miré la bóveda, pues le propuse al párroco un diseño que se lo llevé del tirón. Eso lo llevó a Palacio. Palacio, cuando vio el dibujo, lo aprobó y ya está. Y se pintó. Después la prensa se hizo eco, mucho. Además, yo recuerdo que ABC decía: renace, Santa María Magdalena de Dos Hermanas, renace a la vida otra vez. Y en fin, y contento. Y ya después, pues sí que ha habido mucho más. Ha habido capillas, ha habido vidrieras después también que has hecho. Estoy muy contento, sí, porque el conjunto pictórico de la parroquia de Santa Ángela, de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz de Sevilla Este, pues es todo un conjunto pictórico mío. Ajá. El altar mayor, el sagrario, algún que otro cuadro que tenía la iglesia en el lateral por dentro, y ahora 2 últimas tablas en el columbario. Y la verdad que también estoy muy satisfecho porque ahí hubo un antes y un después, ¿no? Ahí, o sea, interpretar la cara de Dios, la cara de Jesús, eso me impresionó mucho, aunque estamos acostumbrados a pintar imágenes de Semana Santa, algún que otro Cristo que tú hayas hecho a tu manera, pero ya es un trabajo serio, un trabajo que era un encargo para un altar mayor o para un sagrario, ¿no? Entonces la verdad que me quedé muy impresionado y cambié, ¿no? Cambié un poco mis actitudes algunas, ¿no? Porque pintar a Jesús fue fuerte. Bueno, y ahora pasamos a los carteles, que yo sé que te encanta hablar de carteles también. Hombre, porque claro, también, evidentemente tenemos este año que hemos podido disfrutar hace nada, pues de la presentación de ese cartel de la Gloria de este año, desde 2023, con la protagonista que era
la hermandad del Rocío, con esas torres por detrás de todas estas parroquias de nuestra localidad de Alcalá de Guadaira, un cartel que ha sido, la verdad que muy aclamado, sencillo, ilustrativo, colorido a la vez, y no se podía demostrar de otra manera, pero ese cartel lo conocemos de hace muy poquito, lo hemos desgranado 30.000 veces, pero yo quiero saber el primer cartel que tú pintaste, Isidoro, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Cuál fue? Pues mira, el primer cartel que yo pinto fue la Semana Santa de Alcalá de 1982. Porque entonces Alcalá no tenía cartel de Semana Santa. Ajá. El consejo no estaba configurado como hoy. Había un consejo, pero no tenía la permanente, la Junta Superior todavía, y trabajaban de otra manera. Entonces, ahí había una asociación en Alcalá que se formó de alcalareño, que se llamaba... bueno, aquí se decía un poco con mucha guasa, la gente decía en la AAA. Eso era una cosa política que había, que no tenía nada que ver. Lo que pasa es que yo era Asociación Amigos de Alcalá. Entonces los logotipos eran 3A enlazadas y ya todo el mundo decía, estos son de la AAA. Decía. Mira, ahí tenemos el cartel. Ahí está el cartel. Entonces, gracias a Asociación Amigos de Alcalá, financian un poco el tema. A mí se me propone, por la amistad que tenía con ellos, me buscaron para si yo estaba dispuesto a hacer esa donación, porque eso fue una donación, y yo dije que sí. Escúchame, pasé del 82, totalmente, ahora mismo es totalmente, lo podemos traspolar a la época actual. Claro. Entonces, es que lo que pasa es que ya, si estamos a hablar de carteles, eso sí que es para un peligro. No, porque... sí, eso, a ver, eso es ya a gusto del pintor, sí, y eso... es a gusto, pero que es verdad que un cartel no es un cuadro. Eso es verdad. Total. Entonces yo soy defensor, porque además tuve la suerte de que cuando yo estuve en la Escuela de Arte y Oficio, yo estuve con el cartelista más grande de España, por oposición, que era don José Álvarez James. Y Álvarez James, yo creo que tiene carteles, yo no sé cuántos premios de cartel habrá podido ganar en su vida. Y las enseñanzas que él me dio, que tuvo una suerte enorme, porque además yo después tuve una amistad tremenda con él, el cartel es simplificación, el cartel es trabajar con tintas planas, el cartel no es un cuadro. Y entonces tú acabas de decir, es un cartel que se puede extrapolar ahora y es un cartel. Entonces eso me gusta que digas eso, porque eso es lo que pasa, que los carteles son carteles antes y ahora. Pues ese fue el primero. Bueno, y de todos los que has hecho, pues son un montón, sí, un montón. ¿Cuáles los más especiales para ti? Hombre, la Semana Santa de Alcalá sí, porque fue el primero, el segundo también fue mío, ese año siguiente también fue mío. Sí. Hay dos cosas, hay tres carteles importantes, para mí son todos, pero claro, ganar un concurso de cartel en Sevilla en el año 92, con un jurado que era el decano de la Facultad de Bellas Artes, acompañado de los catedráticos, y llevarte el premio, pues eso es muy significativo. Entonces, un jurado muy crítico. Era, claro, muy crítico y muy profesional. Entonces yo me presento al concurso y yo gano el concurso de cartel de los 600 aniversarios de la Hermandad de los Negritos. Y ese fue un cartel muy importante, porque fue un cartel hecho concurso. Yo participo con toda la humildad del mundo, sin esperarme nada, y recibí la llamada del decano de la Facultad de Bellas Artes a las 12 de la noche, diciendo: usted es fulano de tal, ha ganado el concurso de cartel. Eso a mí me dio mucha seguridad, me dio alas, y a partir de ahí pues me presenté a muchísimos concursos de carteles. Después, perdona, Dani, nada, no quiero que se me olvide que hay dos carteles en Alcalá muy significativos para mí, como es la coronación, el cartel de la coronación de nuestra patrona, de la Virgen del Águila, que tuve el honor también de que se me eligiera para hacerlo, y como honor de Mario Sillador, de la coronación, que también lo disfruté como salesiano y como alcalareño. Entonces, claro, son carteles que se te quedan. Después los de la cabalgata, me encantan. Sí. Y bueno, y si te empiezo a nombrar, pues no sé si te voy a aburrir. No te me vayas a aburrir, que nos quedamos sin programa. Es que nos quedamos sin programa. Bueno, Isidoro, así a grosso modo, también te dedicas a realizar los pergaminos de todos los pregoneros de la Semana Santa. Sí. ¿Cuándo empiezas y cómo surge esta idea? Pues mira, esta idea yo lo recordaba en la inauguración de la exposición este año, y le daba incluso las gracias de nuevo, porque eso fue allá por el año, no recuerdo bien, no sé si fue en el año 88, 89.
A los pregoneros se les daba una placa que digamos que no estaba mal, y además las cosas verán, evolucionan y demás. Y entonces pues esa placa no le gustaba a mucha gente. Era una placa que se hacía, estaba ya muy... Y entró un presidente del consejo, que era Bernardo Hermosí, que también había sido pregonero, y propone el cambio. Y que por qué no se hacía un pergamino. Entonces, pues yo también, sin esperarlo, porque apuntaron a mí. Yo estaba muy metido en las hermandades, siempre lo he estado. Yo siempre fui de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Águila, porque mi padre lo era. Mi padre, cuando murió, la hermandad quiso dejarme su puesto, y yo estuve de secretario y de teniente hermano mayor en la Hermandad del Águila muchos años. Y entonces, pues el pergamino pues, se miró para mí y también se me dijo, vamos a pintar pergamino del pregón. Y vamos a pintar pergamino del pregón. Yo estoy muy satisfecho porque la confianza que se puso en mí es enorme, y porque sé que cada año se supera y el pergamino se personaliza. Entonces no es igual el pergamino de un pregonero, que su devoción es de la borriquita, a cuando su devoción es del Santo Entierro. Entonces es un mundo, ¿no? Son totalmente personalizados dependiendo de la hermandad a la que pertenezca el pregonero, sus gustos y sus cosas, ¿no? Sí. Después el pergamino como técnica artística en sí es muy antigua, porque el pergamino viene de muy antiguo, y se dan y confluye en él pues muchas artes, porque en el pergamino confluye la tracería, el dibujo de tracería, el color, la rotulación, la composición, el miniaturismo, porque claro, tiene que representar imágenes o cualquier torre pequeñita, es decir, ¿no? Después el estudio de las letras capitulares, ¿no? Una cosa muy medieval, ¿no? Pero que a mí me encanta, ¿no? Porque eso de hacer una letra capitular y contar con un fondo de paisaje, o meter un nazareno y en la sala en fin, ahí confluye mucha materia artística. Yo me lo paso tremendamente bien. Eso lo sé yo. Y además el pergamino se ha convertido en mi cuaresma. Es muy bonito, la verdad es que sí, porque sigue un estilo antiguo, barroco, ¿no? Nos recuerda... Sí. Hombre, tú sabes que las cosas de Semana Santa... Es muy bonito. A mí sinceramente me encanta. Las cosas de Semana Santa son muy rebuscadas, o sea, muy barrocas. Eso es, muy barroca. Me encanta. Y muy bien adornada, total. Que al final, mi cuaresma sin pergamino no la concibo. No es cuaresma, no es porque cuaresma. Así llevamos 30 y tantos años también. Bueno, Isidoro, vamos a ir resumiendo, que nos quedamos sin programa, y me gustaría saber, durante toda tu vida, ¿has tenido alguna vez, bueno, aparte de tu tío, ¿no? José Corzo, ¿no? Que has estado con él siempre, algún referente pictórico? Sí, hombre, ¿y quién no lo ha tenido? Claro que lo he tenido. Yo, cuando llego a la escuela, yo empiezo a pintar... en la clase de pintura, ¿no? de la facultad, con Paco Maireles. Paco Maireles a mí me enseñó mucho los primeros años. Ya después pues lo dejé de ver. Después en la escuela de arte y oficio había dos personas. Una ha sido don José Álvarez James y otra ha sido Juan Bardé. Juan Bardé, que hemos tenido la suerte de tener cartel de la Feria de Alcalá, que yo me he alegrado un montón, porque una persona que yo admiro muchísimo. Un cartel muy aclamado también. Sí, bueno, que los carteles de Juan siempre fueron preciosos. Yo con Juan aprendí en la escuela, sobre todo el dibujo de lápiz que tiene Juan, es impresionante, ¿no? Con un movimiento de muñeca que en 2 centímetros, sin mover la mano, pues un trazo exquisito, ¿no? Entonces a mí me soltó mucho el dibujo, Juan. Y en el tema de serigrafía, también era el profesor. Hicimos muchos carteles y aprendí mucho. Entonces, claro, el tema del cartel estaba muy bien acogido allí, muy bien arropado, entre Álvarez James, Juan Bardé, que además era un pintor y sigue siendo un pintor extraordinario, y esos fueron mis referentes. Hombre, después... Perdón. Nada. Hablamos que se le saca un poquillo la garganta. Lo que sí es verdad que, hombre, referentes en este caso, dime. Después lo que pasa es que hay que irse a los referentes de los maestros, ¿no? A los grandes maestros de la pintura. Para mí han sido referentes, hombre, yo creo que hablar de Velázquez, hablar de Goya, eso ya son palabras mayores, ¿no?
Y claro que también han sido referentes, ya te vas planteando un camino Claro. y ya llegas hasta eso, ¿no? Y hombre, Sorolla también, porque quiera que no, el paisaje de Alcalá también tira mucho. Muy pintado por muy todos, pintado. vamos, pintado por todos. Aquí sabemos que la escuela paisajística es muy fuerte. Y yo empecé pintando mucho paisaje del natural, porque claro, se aprende mucho del natural. Yo salía mucho al parque, a los pinos, a pintar. Y ya, claro, esos toques de impresionismo, que no demasiado duro, pero sí que ya empecé a tocar algo de impresionismo, porque ya me interesaba más colocar dibujo, y ya empecé yo a marcarme un poco. Lo que pasa es que es muy difícil, porque yo a la altura que estoy, a mí me preguntas tú que yo de qué estilo soy, yo no lo sé. Yo lo sé, vamos, yo te digo Es de del verdad. estilo Isidoro Villalba, ya No, está. yo lo que pasa es que no es igual tocar un paisaje que tocar un retrato, que Claro. depende de la técnica, depende del soporte, depende de las maneras, ¿no? Entonces, hombre, siempre hay algo de impresionista en mí, yo lo sé, siempre hay algo. Pero bueno, que cada cosa tiene lo suyo. Totalmente. Bueno, para ir terminando el programa, Isidoro, muchos premios que has recibido por toda tu trayectoria, por tus obras, carteles, muchísimos premios, exposiciones que has podido hacer, que bueno, ¿en Alcalá tenemos alguna prevista dentro de poco o cuándo nos vas a sorprender con una nueva? A ver, claro, sí que hay algo, hay algo. Lo que pasa, yo te lo diré a ti el primero, Dani, te lo prometo, Vale. lo que no te lo voy a decir hoy. Como que se está Hombre, forjando por ahí, No, por ahí, que por ahí. a lo mejor así nos vemos más. Si no te lo digo hoy, a lo mejor nos vemos Venga, más. vale. Me parece correcto. Yo tengo algunas cosas en proyecto. Digamos que aquí en Alcalá sí, hay una y otra cosa en Sevilla. Muy bien. Entonces, cuando esté más formado, entonces sí que no me importa, y además si te lo tengo, yo te llamaré y yo te lo diré. Me parece correcto. Descuida. Y mi última pregunta, Isidoro, es ¿qué es lo que todavía no has pintado y que te encantaría y te gustaría, no sé si pintar, ya sea retablo, ya sea una capilla, ya sea un cartel? Pues qué te digo, esa pregunta es dificilísima, dificilísima. ¿Y tú sabes por qué es tan difícil? Porque yo tengo, o sea, tu mente va por delante del tiempo y va por delante de la mano, como yo digo. Es decir, todos los días sueñas con poder hacer o meterte en una temática determinada, o dedicar un tiempo al mundo del toro o al mundo del cante, del baile. Entonces, a mí, si Dios quiere, yo tengo mucho que pintar, mucho. Me fascinan los carteles, me fascina pintar una iglesia, porque a mí el tema religioso me gusta muchísimo. Y, Dani, no te puedo decir una cosa, yo es que de verdad, es que me niego, porque es que, no, de verdad te lo digo, porque es que yo disfruto, yo no puedo estar sin pintar y sin dibujar ningún día. Pues nada, Isidoro, lo que no queremos es que nunca dejes de pintar, que siempre nos Seguro que alegre con esos diseños, con todo lo que tú haces. Vemos obras de arte como esas pinturas en abanicos preciosas, todas las imágenes que hemos podido ver durante este programa, que es que se nos queda corto el programa para todo lo que nos tiene que contar. Isidoro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos veremos pronto para que me cuentes esas cositas y próximos proyectos que tengas. Descuida, porque lo que voy a presentar, seguro, si tú me das permiso, lo haré contigo y aquí, lo que voy a presentar. Me parece correcto. Yo me comprometo. Y aprovecho de verdad para decirte que encantado de que se acordéis de mí. Estoy a gusto. Tus entrevistas me parecen muy amenas y muy interesantes, te lo digo de verdad. Y bueno, que es un placer. El placer es nuestro siempre de tenerte con nosotros. Nosotros nos despedimos ya, volvemos la semana que viene, pues con otra historia que contar. ¿Quién vendrá? Más que palabras. Nos vemos el viernes de la semana que viene. Buenas noches.